Hola, hola, hola mi comunidad hermosa, hola esas mentoras hermosas que se están conectando. Gracias por estar aquí, gracias por estar en este espacio. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Danielka Castillo y actualmente radico en España, pero soy de Nicaragua. Y hoy quiero compartir un tema con ustedes, mi hermosa comunidad, con esas mujeres que me escuchan. Mi misión con estos en vivo es ayudarle a la mujer a recuperar su autoestima, a sentirse más segura de ella misma, a recuperar su confianza. Y pues el tema de hoy se llama las 5 heridas del alma o las 5 heridas de la infancia. Quiero compartir ese tema con ustedes, con las mujeres que me escuchan. Yo sé que también hay hombres que me escuchan. Y pues de antemano un saludo para esas personas que van a ver este en vivo grabado. Y como sabemos, existe el 99% en la Tierra, en el mundo, existe el 99% de las personas con heridas, que traemos heridas desde la infancia, heridas que nos han marcado, heridas por las cuales nos hemos sentido muchas veces señalados, nos hemos sentido resentidos. Y pues con esto no quiere decir que debamos culpar a las personas que estuvieron involucradas, con las personas que fuimos criadas. Tal vez esas personas estaban más heridas que nosotros, tal vez esas personas no sabían cómo expresarnos el amor, si fueron padres, si fueron tíos, si fueron hermanos, quien haya estado involucrado en nuestra infancia. Fueron personas que tal vez estaban más heridas que nosotras, más dañadas que nosotras, y no recibieron ese amor, ese cariño que a nosotros nos hubiera gustado recibir, porque ellos no sabían cómo darlo, porque tampoco lo recibieron. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando somos adultos llega un momento en el que tenemos que hacernos cargo, en el que tenemos que hacernos responsables de ese niño herido que traemos dentro. Tenemos que hacernos responsables de sanar a ese niño. Y sabemos que no es un proceso fácil, sabemos que es un proceso que hay que trabajarlo para aprender a conocernos, para aprender a amarnos, porque ya no somos ese niño indefenso que en un momento lo fuimos, ahora somos adultos y ahora sabemos cómo defender a ese niño, ahora sabemos cómo sanar a ese niño, ahora sabemos cómo darle amor a esa niña. Y pues quiero compartir con ustedes las 5 heridas del alma. Y la primera es la herida del rechazo. Sabemos que la herida del rechazo, la mayoría, se da desde la infancia, prácticamente desde que estamos en el vientre de nuestra madre, cuando a veces somos rechazados, cuando tal vez nuestra madre no fuimos un hijo inesperado, un hijo no deseado, o cuando fuimos un sexo tampoco no deseado por nuestros padres. Sabemos que antes, en el tiempo de antes, se miraba mucho que los padres querían siempre un hijo varón, y cuando era niña no era bien recibida, porque el decir era que las niñas sufríamos mucho, que las mujeres solo veníamos a este mundo a sufrir, que las mujeres solo dábamos problemas, y siempre estaba como el machismo más por delante. Y muchas mujeres crecimos con esa herida del rechazo, con esa herida y llenas de resentimiento. Nos hemos sentido resentido hacia nuestros padres, hacia nuestros progenitores. Y la persona que tiene esta herida del rechazo presenta ciertas cualidades como la del temor a ser rechazada por las demás personas, por su pareja, por la familia de su pareja, por las amigas, por sus amistades. Hace hasta lo imposible por complacer a las demás personas, por encajar en un lugar donde tal vez el Dios y la vida muchas veces le ha dicho que no es ahí. Pero como son personas que quieren ser aceptadas a toda costa, se vuelven complacientes, no pueden decir no a todo, aunque quieran decir no, dicen sí, porque son personas que son muy complacientes compulsivamente, es decir, que quieren decir no, pero al final dicen sí, por el miedo al rechazo, por el miedo al no ser aceptadas. La persona con esta herida del rechazo necesita perdonar a uno o a ambos progenitores por los cuales ella fue criada,
para poder recuperar también su autoestima, porque la persona que tiene la herida del rechazo tiene una baja autoestima, tiende ella misma a rechazarse, porque es un complejo que trae desde pequeña, que se cree que los demás la van a rechazar, y entonces al sentirse rechazada por los demás, ella no se acepta tampoco, tiene problemas de aceptación, y entonces tiende a rechazarse a ella misma. Y entonces cuando yo empecé a estudiar esta herida, yo me di cuenta que yo tenía la herida del rechazo, porque muchas veces yo me sentí rechazada desde mi infancia. Muchas veces yo creí que mi madre a mí no me quería, porque también no tenía ella esa expresión, ella no tenía esa confianza para decirme un te amo, para decirme un te quiero, para decirme que ella se alegraba por tener una hija como yo. Con el tiempo, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo me di cuenta que mi madre no podía darme lo que ella no había recibido, que ella simplemente nos crió como a ella la habían criado. Y pues fue algo de que yo aprendí a aceptarme, y yo perdoné a mi madre, y le pedí a Dios que sanara ese resentimiento que yo tenía, porque pasé por mucho tiempo resentida por eso. Y existe la segunda herida, que es la herida de abandono, y esta también se da desde la infancia, cuando tal vez por padres ausentes o por padres que se van. No necesariamente porque los padres a uno lo abandonen, aunque también aplica, sino por padres que tal vez han estado mucho tiempo ocupados, que todo el tiempo estaban trabajando, que no nos daban ese amor, que no nos daban ese cariño, que no nos daban esa confianza de contarles nuestros problemas, lo que sentíamos. Entonces la persona que viene con esa herida desde la infancia tiene más miedo a ser abandonada que a morir, y por eso esa persona casi siempre huye a tener relaciones estables, porque tiene miedo a ser abandonada, o casi siempre busca personas con relaciones conflictivas, con relaciones tóxicas, por el hecho a no ser abandonada. Tiene falta de seguridad, falta de confianza en ella misma, su autoestima es muy bajo también. Y esta herida sabemos que nace de allí, de padres ausentes y de padres que no estuvieron, y nos sentimos solas. Igual también, cuando yo estudié estas 5 heridas, me di cuenta que yo también tenía la herida de abandono, porque a mí me tocó desde pequeña, desde los 8 años, me tocó hacerme cargo de mis hermanos para que mi madre pudiera ir a trabajar. Entonces mi madre se mantenía ausente casi todo el tiempo porque tenía que trabajar. No tuve un padre porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Entonces yo me crié con esa herida de abandono, me crié con esa falta de amor de un padre. Y pues mi madre estuvo, pero el problema es que esta herida se genera cuando son padres que están pendientes de casa y comida, pero no de dar amor, pero no de dar atención. O tal vez porque tal vez mueren. En el caso hay padres que mueren y que mueren cuando la persona está a una edad muy pequeña, y entonces ese niño se siente abandonado, crece con esa falta de sus progenitores. Y se dan mucho los casos que la madre muere y el padre lo abandona, o mueren los dos, y queda solo ese niño. Por ahí se genera también esa herida del abandono. Y cómo sanar esta herida, pues más que todo aceptar que tenemos esa herida, trabajar en nosotros, darnos cuenta que no, más que todo perdonar también. Allí también aplica lo de perdonar a nuestros padres por algún resentimiento, porque no pudieron estar pendientes de nosotros. Y estas personas con esta herida, ¿qué es lo que pasa? Que suelen soportar mucho abuso físico y mucho abuso psicológico, y en algunos casos muchas infidelidades.
y yo soy testimonio de ello. Yo tenía esa herida, yo también tenía la herida de abandono. Tuve una relación en la cual yo soporté infidelidades. Me quedé ahí por mucho rato y hasta que un día me cansé y hasta que un día mi fuerza y mi interior me dijo ya no más, no puedo más, fue que yo decidí hacer un cambio en mi vida, fue que yo decidí salir de ahí. Y entonces sabemos que para sanar esa herida, primeramente lo necesario es reconocer que lo tenemos, dejar de abandonarnos a nosotros mismos en nuestros proyectos, en nuestras metas, dejar de postergar todo lo que empezamos, dejar nuestras metas a medias, no abandonarnos físicamente, porque todo también eso aplica, porque la persona que tiene esta herida de abandono suele dejar todo a medias, suele postergar mucho las cosas, suele abandonar, dejar todo tirado lo que está haciendo. Y las personas con esta herida se sienten abandonables y es por eso que tienen mucho miedo a estar en relaciones de pareja y prefieren estar solas por el miedo a ser abandonadas. Se sienten cómodas en la soledad por el miedo a ser abandonadas. Y tenemos la herida número 3, que es la herida de humillación. Muchos de nosotros cuando de pequeños fuimos humillados tal vez por nuestros hermanos, tal vez por nuestros tíos, tal vez por nuestros padres en la escuela, cuando nos hicieron insultos en la escuela, cuando nos hicieron bullying en la escuela, cuando nos comparaban con personas que no nos gustaba que nos comparábamos, o cuando nos hacían bullying por nuestro color de piel, por nuestro color de cabello, por nuestra estatura, o a veces por ser hombre, por ser mujer, a veces hasta por tener piojos. Y todo eso se genera, esa herida se genera desde la infancia, cuando nos hacían, nos humillaban en público, frente a otras personas, y nos daba vergüenza, nos sentíamos avergonzados. Sufrimos, desde ahí se generó esa herida de la infancia. Cuando tenemos la herida de humillación, somos muy complacientes también, hasta que nuestra dignidad y nuestra fuerza también nos dice no más. Y es que la persona con esta herida desea ser aceptada a como dé lugar, desea ser aceptada en donde sea, desea que sus logros sean reconocidos, porque el sentirse invalidada para ella es su mayor temor, el sentir que los demás no aprueban lo que ella hace o los logros que hace, es su mayor temor. Son personas muy resentidas, son personas que están enojadas casi con todo el mundo, viven enojadas con todo el mundo, viven enfadadas con todo el mundo, critican, son personas que critican mucho. Y son personas que prefieren estar solas, que prefieren alejarse, a no socializar por el miedo a no sentirse rechazada, por el miedo a no sentirse despreciada por los demás, y por su pareja, por su familia, por las personas que la rodean. Y cómo podemos sanar esta herida. Primeramente, aceptarnos a nosotros mismos, dejar de rechazarnos, porque ¿qué pasa? Que la persona que tiene también esta herida también se siente, que tiene la herida de humillación, también se siente, se hace la víctima. Es una persona que se hace la víctima, que se va victimizando, que va culpando a los demás, que va diciendo por fulano de tal, por este que me hizo esto, por este que me dañó cuando yo era pequeño, por culpa de mi pareja, por culpa de mi madre, por culpa de mis hermanos. Entonces son personas que se victimizan mucho. ¿Y cómo podemos sanar esta herida? Lo primero que todo es reconocer que tenemos esa herida, hacernos cargo, hacernos responsable de nuestra vida, dejar de victimizarnos y
para poder trabajar en nuestra autoestima, porque también esa persona trae dañado su autoestima. Y perdonar a las personas que nos dañaron. Es verdad que el perdonar no justifica lo que nos hicieron esas personas cuando éramos niños, de la manera que nos dañaron, de las maneras que nos hirieron, pero perdonar para poder ser libres, para poder liberarnos, para poder descargar todo eso que nos genera resentimiento, que nos genera rabia, que nos genera ira, porque la persona que tiene esa herida de humillación tiende a tener mucha rabia, mucha ira, mucho resentimiento por las cosas malas, por palabras que le dijeron, por cosas malas que le hicieron, que le generaron mucho dolor. Y entonces lo más importante es perdonar y aprender a trabajar en tu autoestima para poder ser una persona libre. Aceptar que ahora tú puedes, reconocer que ahora tú puedes defenderte, que ya no eras ese niño, que ya no eres esa niña vulnerable que fuiste alguna vez, que solía la gente a decirle muchas cosas que la dañaban y como era una niña tal vez no podía defenderse. Ahora eres un adulto y ahora lo más importante es salir adelante, recuperarte y tratar de ser una mejor persona. Y la herida de la traición, que es la número 4, ¿cómo se genera esta herida? Se genera cuando tal vez una persona a muy temprana edad se ha sentido traicionada, tal vez por personas que quería, por una persona en la cual confiaba, tal vez por un padre, tal vez por una madre, tal vez por un amigo, y a muy temprana edad se sintió traicionada. Entonces esas personas crecen, son muy desconfiadas, no confían en nadie, tienden a hacer sus cosas solas por el miedo a no confiar, porque crecen con ese miedo a ser traicionadas, tienen el miedo a establecer una relación de pareja también estable por el miedo a ser traicionadas, por el miedo a que las demás personas le fallen, son desconfiadísimas, casi no confían en nadie. Y he visto a lo largo de mi vida que hay personas que después de esta herida tienden a sacar lo mejor de ellas, lo mejor, que le dan a su vida un giro de 180 grados, convierten esa prueba, ese desierto que pasaron en su mejor versión. Tenemos también cuando crecemos o de adultas somos traicionadas, nos fallan las personas o pasamos por infidelidades. ¿Cuántas mujeres a partir de ahí sacamos nuestra mejor versión? Tendemos a convertirnos en mujeres que después inspiran a otras, en mujeres que después aconsejan a otras. Es bonito eso cuando uno convierte su desierto en su mejor bendición. Cuando después de todo eso malo que hemos pasado, después de todas esas traiciones, tal vez después de todas esas infidelidades por las que hemos pasado, nos convertimos en una mejor mujer, en una mujer hombre, en un mejor hombre, pues llega un punto en el que le damos gracias a Dios porque nos decimos, bueno, esa traición tal vez tenía que pasarme porque era fue lo que sacó la mejor versión, fue lo que me hizo, lo que me convirtió en la gran mujer que soy hoy. Y a partir de allí esa persona deja su papel de víctima y deja su papel de víctima, porque las personas que tienen esta herida, la herida de la traición, tienden a ser personas que se van victimizando todo el tiempo. Son personas que tal vez tienden a desarrollar múltiples enfermedades físicas, emocionales y espirituales. La persona con la herida de la traición se tiende a llenar mucho de rencor, mucho de ira, mucho de resentimiento. Y sabemos que todas esas cosas enferman el alma, enferman el espíritu. Entonces, una de las mejores
para sanar esta herida sabemos que lo primero que tenemos que hacer es perdonar a la persona que nos dañó, a las personas que nos dañaron y perdonarnos a nosotras mismas, porque a veces nos culpamos por las cosas malas que nos han hecho, por las cosas malas que nos hicieron, creemos que nosotros tuvimos la culpa. Y a la verdad de las cosas que ya cuando uno llega a un punto de aceptar que tiene esa herida, ya no se trata de culpar a nadie, sino se trata se trata de recuperarnos, se trata de sacar lo mejor de nosotras de esa prueba, se trata de sacar lo mejor de nosotras de ese proceso, aprender a perdonarnos a nosotras, liberarnos, dejar de victimizarnos, sanar nuestro espíritu de rencor, de rabia hacia los demás, porque hasta físicamente eso nos puede llegar a afectar también, con muchos dolores en el cuerpo, dolores de cabeza por tantas cosas que traemos cuando no hemos perdonado una herida de traición. Y la herida número 5 es la herida de injusticia. También esta herida se genera desde la infancia. ¿Y cómo se genera esta herida? Tal vez tú fuiste el hermano mayor, a ti te tocó cuidar de tus hermanos. En mi caso a mí me tocó cuidar desde los 8 años a mis hermanos porque mi madre tenía que irse a trabajar. Por eso esta herida yo también la identifiqué, que es una de las heridas que yo traía, tanto la herida de rechazo como la herida de abandono y la herida de la injusticia, porque siempre yo crecí diciéndome que había sido injusto para mí cuidar de 4 hermanos cuando yo tenía 8 añitos, cuando yo estaba para que me cuidaran a mí, pero en aquel entonces era lo único que mi madre podía hacer. No tenía quien cuidara de nosotros, no tenía un sueldo para poder pagar, y pues yo, al ser la hermana mayor, me tocó a mí cuidar de ellos. Culpaba mucho a mi padre por habernos dejado. También crecí con ese resentimiento hacia él por haberse ido. Y claro, cuando yo empecé a estudiar toda esta herida, yo identifiqué que tenía esas 3 heridas, porque siempre crecí con ese resentimiento de que me tocó hacerme cargo de unos hermanitos que en realidad no era responsabilidad mía, que en realidad yo estaba para que me cuidaran a mí. Y el problema también, ¿qué pasa con ello? Que tal vez cuando tú eres el mayor y te quedas a cargo de otros hermanos más pequeños, estás con el pendiente de que esos niños no se vayan a golpear, porque si se golpean, la madre de uno le va a dar una tunda o lo va a regañar a uno, porque nosotros vamos a ser los culpables porque somos los que estamos a cargo de ellos. A mí me pasó eso. Entonces yo crecí con ese resentimiento hacia mi padre, pues mi madre tenía que irse a trabajar y no teníamos de otra, y fue muy duro para mí, fue muy duro para mis hermanos también, el quedarnos solos, porque mi madre tenía que irse a trabajar. Imagínate, yo tenía 8 añitos. Si yo tenía 8 añitos significa que los otros eran menor que yo, súper menor que yo. El menor tenía 3 meses. Al día de hoy yo me acuerdo que yo me sentaba en una piedra a dormirlo, a como yo podía, como yo le hacía su pacha, como yo podía. Yo le he preguntado muchas veces a mi madre qué valor tuvo ella de dejarme a mí con un niño de 3 meses y a 3 hermanitos más pequeños. Y ella me dijo a mí: ay, hija, la necesidad, me dice, tenía que darle de comer porque si no se morían de hambre. Porque yo hoy en día pues yo no dejaría a cargo a un niño de 3 meses, pero claro, ya las condiciones, un niño de 3 meses con una niña de 8 años, pero claro, ya las condiciones cambian, las cosas cambian. Y pues, ¿cómo podemos sanar esta herida? Porque las personas que tienen esta herida son personas muy rígidas. Saben, yo siempre me pregunté por qué a mí me costaba tanto expresar mis emociones con mis parejas, con las demás personas, porque a mí me costaba tanto expresarle a mis parejas lo mucho que yo las quería, lo mucho que las amaba. Porque me costaba a mí expresarle a mis hijos al principio lo mucho que yo amaba a mis hijos, lo mucho que yo quería a mis hijos.
yo a veces yo me decía, ¿por qué yo soy así tan rígida? Porque yo he visto muchas veces, yo miraba a personas llorar, tal vez cuando un familiar se les moría, y yo me quedaba rígida. Y no es que su dolor, yo no sintiera el dolor de esa persona, sí lo sentía, pero no, yo no tenía esa confianza como de agarrar a esa persona y darle un abrazo y hablar y decir, mira, aquí estoy para ti, mira, yo voy a llorar contigo. Yo sí sentía el dolor de esa persona, pero no podía expresarlo. ¿Por qué? Porque las personas que crecemos con esta herida de abandono somos personas que somos muy rígidas. No nos gusta expresar las emociones, lo que sentimos. No nos gusta mostrar ¿cómo es la palabra? Vulnerabilidad ante los demás. Y muchas veces nos hacemos la fuerte. Cuando yo no había estudiado estas 5 heridas, yo entendí, yo comprendí por qué cuando yo pasé por una infidelidad con mi expareja, porque yo no lloré, porque yo sí por dentro yo me estaba muriendo, yo me estaba desgarrando, porque yo no lloré frente a él. Yo no lloraba, yo no quise que él me viera llorando frente a él. Y ahí entendí que era que como yo había crecido con esta herida de abandono, yo me había convertido en una persona muy, muy rígida, muy rígida. Me costaba mucho demostrar afecto a mis seres queridos, pero era por eso. Claro, porque yo me crecí como con la imagen de que yo era la fuerte, de que yo era la que estaba a cargo de mis hermanos, de que yo tenía que estar allí para ellos, de que yo era la responsable si algo les pasaba y que yo tenía que estar ahí siempre, de pie, porque yo era la persona que le ayudaba a mi madre. Hasta después yo logré entender eso. Entonces, también hay muchas personas en algunos casos que con esta que tienen esta herida, que cuando fueron víctimas de esta herida, son personas que suelen ser muy exigentes con ellas mismas, porque se les enseñó a ser exigentes, se les enseñó a ser personas de éxito, se les enseñó a ser personas disciplinadas y accionadas. ¿Y cómo podemos sanar esta herida de la injusticia? Reconocer que tenemos esa herida de la injusticia, reconocer que ya eso ya tal vez ya pasó, reconocer el daño que esa herida causó y generó en nosotros, ¿no? Y aprender a validar nuestras emociones, aprender a expresar nuestras emociones, aprender a ser más flexibles, aprender a perdonar por la injusticia, por lo injusto que se nos dio en nuestra infancia. Y yo, cuando yo trabajé estas 5 heridas, pues yo me dije, pues en aquel entonces mi madre era la única opción que tenía, irse a trabajar y dejarme a mí haciéndome cargo de ellos, porque si no nos íbamos a morir de hambre. En todo caso, creo que la responsabilidad ahí la tenía, creo que también mi padre, por haberse ido, por haber dejado a mi madre con 5 hijos. Y también lo perdoné. Fue algo que me costó muchísimo, mucho trabajo perdonar a mi padre. Y hasta que yo no trabajé en mí, hasta que yo no me dediqué a sanar a esa niña de mi infancia y todos los dolores, todos los rencores, todo el resentimiento que yo traía, yo no lo pude perdonar. Y cuando yo lo perdoné, yo le hice una carta, yo expresé todas mis emociones, yo expresé todo lo que sentía, yo expresé todo lo que a mí me hubiese gustado decirle desde niña. Yo expresé todo lo que yo sufrí. Yo en esa carta yo le conté por los momentos duros que yo pasé con mis hermanos, con mi madre. Y le dije, pero te perdono por esto. Ahora tengo una relación con él, ahora hablo con él. He aprendido a tener una relación que con él no tenía. Y hasta que yo no lo perdoné,
Y hasta que yo no trabajé esa herida y hasta que yo no sané, no me dediqué a sanar a mi niña de la infancia, yo no me sentía, siempre lloraba mucho, aún ya de adulta, a veces yo lloraba mucho y yo no me explicaba por qué de repente estaba tranquila y me empezaba a acordar mucho de mi infancia, mucho de todo lo que pasé, pero era por lo mismo, porque yo no había trabajado en esa herida, porque yo no había sanado en esa herida. Y con eso no quiere decir que está bien en excusar el abandono de él, que está bien excusar las cosas por las que yo pasé. No significa excusar lo que sucedió, no, simplemente es para liberar espacio, ese espacio emocional en nuestras vidas, en nuestros corazones, y para sacar el resentimiento. A mí me gustaría que tomes conciencia de este tema que hoy he tocado y que identificaras qué heridas, cuál de todas estas heridas que yo mencioné son las que tú tienes o es la que tú crees que puedes tener, y cómo te ayudarías a ti misma para empezar a sanar esta herida. Me gustaría que hicieras conciencia. Tal vez te preguntarás cuál de todas estas 5 heridas es la tuya. En mi caso, en mi caso eran 3, como te dije: la herida del rechazo, la herida de abandono y la herida de injusticia. La de rechazo a mí me dominaba, la de abandono me derrotaba, y la de resentimiento y la de injusticia me hacía llenarme de resentimientos. Y hasta que yo no sané, y hasta que yo no trabajé en mí, yo no pude liberarme, yo no pude sanar. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo la sané? Me leí libros de motivación, de superación personal, hice cursos de autoestima, de aceptación, recibí mentoría privada, he invertido mucho en mí. El haber hecho el curso de la autoestima con mi mentora, eso fue lo que más me ayudó. No volví a ser la misma. Todas estas cosas yo las hice. El leerme libros de superación personal, el saber perdonarme, la luz, el perdonarme y el perdonar a los demás, el hacer ayunos. Me alejé de personas tóxicas que no me aportaban nada bueno a mi vida. Empecé a hacer muchos cambios en mi vida para yo poder sanar todas estas heridas que yo traía. Y aprendí a aceptarme, aprendí a confiar en mí, aprendí a valorarme. Dejé de rechazarme, porque yo también en algún punto de mi vida yo misma me rechazaba. Yo no confiaba en mí. Y así yo he podido sanar estas heridas, trabajar estas heridas. Y pues me gustaría que tú hagas conciencia de todo esto que he hablado, de este tema que he hablado. Y voy a leerles aquí un poquito. Dice Eva Margarita Martínez: excelente día y bendiciones. Muy cierto lo que dices, y yo la identifiqué muchísimo. Bendiciones. Desde El Salvador, Danielka, muchas gracias. Muchas gracias. Hola Luz, muchas gracias por estar aquí. Luz, mi mentora hermosa. A Gómez Eli, a mi niña que por aquí estaba conectada, a la mentora Gloria Castro Patino, gracias. Entre amiga Verónica Velázquez, Ana Moreno, gracias por haberse conectado por acá. Gracias, mis mujeres hermosas desde El Salvador, dice de Margarita, gracias por haberse conectado, gracias por haber estado aquí. Y ha sido un placer para mí con ustedes compartir este tema. Y pues hasta la próxima. Dios me las bendiga, mis hermosas mujeres, y no se olviden del valor que tenemos como mujer y de lo valiosa que somos para Dios. Y siempre, siempre recuerda que tú eres lo más importante, tú eres tu mayor proyecto de vida. Debemos competir con nosotros mismos, con nosotras mismas. Debemos de aprender a competir con nosotras mismas, no con los demás, es con nosotras mismas, de tratar de ser cada día mejor. Hasta la próxima, mis hermosas mujeres.